de la caída. El primer capítulo que vimos la semana anterior, vimos la creación, el estado puro del hombre y de la mujer, nuestros primeros padres, Adán y Eva, y cómo esa relación perfecta, como Dios creó a esta primera pareja, a nuestros representantes en la historia, era perfecta, no había maldad, era una unión perfecta con los roles con los cuales Dios les había diseñado a cada uno, pero algo pasó y eso nos abarca hasta nosotros hoy en día, ese comportamiento que sucedió ahí en el Edén, después de que esta pareja tuviesen esa relación perfecta con Dios, esa armonía perfecta. La Escritura dice de que ellos andaban desnudos en el Edén porque no había maldad en ellos y no necesitaban. Y mencionamos que incluso la creación estaba en armonía con todo lo demás, no había violencia ni de los animales, no había ni siquiera espinos, no había nada por lo cual el hombre pudiese tener un sufrimiento. Dios había dado toda esta bondad a través del huerto del Edén, de la creación, para que el hombre lo pudiera disfrutar y también para que pudiera señorear sobre todo lo creado como un vicerregente de Dios, como alguien que administrara la creación misma de Dios. Así que el hombre tenía también un trabajo que hacer, no es que solamente iba a estar como acostado en el pasto verde y comiendo uvas, sino que tenía responsabilidades también con las cuales él debía de glorificar a Dios. En este capítulo 2 vamos a ver acerca de la caída de Adán. Obviamente ahí está representada Eva también. Cuando la Biblia menciona acerca de la caída del hombre o el pecado del hombre, ahí incluye también a la mujer. En este primer párrafo vamos a ver que nos menciona acerca de este suceso que abarcó a toda la humanidad, aún el tiempo presente y el futuro hasta que el Señor regrese. Bien, ahí dice capítulo 2, la caída de Adán. De acuerdo con su propósito y buena voluntad, Dios creó a Adán y a Eva y les ordenó no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. La obediencia al mandamiento los llevaría a tener una vida de comunión gozosa con Dios y dominio continuo sobre la creación. La desobediencia al mandamiento los llevaría a la muerte espiritual y física con todos los males que le acompañan. Así que en ese primer párrafo de apertura nos menciona de que Dios había creado todas las cosas, había dado órdenes también, y ahí comenzamos a conocer acerca de un árbol que había en el huerto del Edén. Este árbol era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Y Dios iba a establecer un mandamiento para Adán y Eva para que ellos pudiesen obedecer a Dios. Entonces ahí dice que el mandamiento los llevaría a tener una vida de comunión gozosa con Dios y dominio sobre la creación. O sea, solamente una cosa debían de obedecer. Al Dios poner ese árbol de la ciencia, el conocimiento y el mal, era con el propósito de que los seres humanos, Adán y Eva, ellos aprendieran a obedecer o pudiesen obedecer libremente a Dios de una manera gozosa. Solamente este árbol era del cual ellos no podían comer de su fruto. Así que la desobediencia de eso les llevaría no solamente a una muerte espiritual, o sea, la relación con Dios se iba a romper, ya no iban a andar en esa comunión perfecta. Y no solo eso, sino que físicamente ellos tendrían que morir un día con todos los males que acompañan previo a la muerte, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento que hay, las enfermedades, todas estas cosas acarrearon las consecuencias de la desobediencia. Y de acuerdo, dice ahí el párrafo, a las escrituras, o sea, la Biblia, en el Génesis, el primer libro de la Biblia,
Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron el mandamiento. ¿Y qué trajo esto? Que por su desobediencia, su comunión con Dios fue rota. Cayeron de su estado original de justicia y santidad. Recordemos que antes de la caída mencionamos que el hombre era perfecto, era santo y justo y no conocía maldad. Conocía todo lo bueno y toda esta imagen de Dios en el hombre era de una manera perfecta. Así que ellos podían andar en plena santidad, no existía el pecado hasta ese momento. Ni siquiera pensamientos de maldad había en el corazón de ellos. Pero ¿qué pasó cuando ellos desobedecieron? Y más adelante vamos a ver estos pasajes que están en Génesis. El resumen nos dice que estas devastadoras consecuencias de la desobediencia de Adán no estuvieron limitadas solo a él. Y aquí es donde entramos nosotros. No solamente se limitó a Adán y Eva, sino que el resultado de su caída arrastraría a toda la raza humana hasta el día de hoy, que nosotros estamos metidos en el mismo costal, como se dice vulgarmente. Así que las escrituras no eliminan todo este misterio de por qué nosotros arrastramos esa condenación desde Adán y Eva, lo que rodea esta gravedad de ese pecado. Pero la Biblia, ellas afirman que el pecado y la culpa de Adán han sido imputados o acreditados a todos sus descendientes. Todos descendemos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Todos tenemos esa relación como Adán, como nuestra cabeza de la humanidad. Y todos los hombres, sin excepción, por lo tanto, ahora nacen llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo su hostilidad contra Dios. Por eso, cada persona que nace en el mundo ya trae esa naturaleza inclinada a la maldad. A veces pensamos que los niños, como los vemos hermosos, pues a veces se les dice angelito, ay, mi angelito, dice. Sé que es una forma de referirse por lo bonito que son los niños, pero en realidad los niños traen también ya la naturaleza pecaminosa y lo vemos cuando tienen reacciones egoístas con sus hermanos mayores, la reacción desde que nacen cuando gritan, lloran y todo eso. Es una marca de la caída, todas estas cosas. Y vamos a ver cómo fue que Eva en su parto también tuvo que sufrir estos dolores que ahora a todas las mujeres les acontece lo mismo. Entonces todos nacemos llevando la naturaleza caída de Adán y exhibiendo esta hostilidad contra Dios. Ahora todos nacemos rebeldes contra Dios. No queremos seguir a Dios, no queremos amar a Dios. Y muchos incluso crecen en lugares donde la palabra de Dios no es enseñada. Una, porque sus padres no son creyentes en Dios, están en rebelión con Dios y por lo tanto los hijos también van creciendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Hay naciones como las naciones en Europa, como España, que son naciones consumistas, que han dejado ya desde varios años de lejos el cristianismo. Ya los jóvenes ya no saben quién es Moisés, quién es Abraham, y generaciones enteras entonces están creciendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto también pasó en las escrituras. En el Antiguo Testamento se menciona que cuando se levantaba un rey malo dentro de Israel, arrastraba hacia así al pueblo para que pudiesen adorar a otros ídolos, a otros dioses. Y esto lo que ocasionaba era el distanciamiento con el Dios verdadero. Y generaciones entonces se perdían sin el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es un hecho que siempre está pasando en todas las generaciones. Nosotros debemos procurar acercarnos a Dios, conocer a Dios de una manera más profunda, porque ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? La mejor herencia que podemos dejar
es la sabiduría de Dios, es el temor hacia Dios. Entonces, eso es muy importante. Luego en Génesis capítulo 2, verso 16 al 17, encontramos este mandamiento que Dios dio y esta advertencia que le fueron dados a Adán. Vamos a leer este texto para familiarizarnos con el contenido y ver qué respuestas encontramos hacia estas preguntas que vamos a ver. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto fue lo que Dios dijo en ese capítulo y en esos versículos. ¿Cuál fue el privilegio que Dios le dio a Adán en esos pasajes que leemos en el verso 16? Pues él dice que le dijo que podía comer de todo lo que había en el huerto. Entonces Dios se preocupó por las necesidades de Adán, sus necesidades físicas, el ser alimentado. Él tenía a disposición en el huerto del Edén todo lo que quisiera. Todo Dios se lo había dado para poderse alimentar. Pero también en el 17 da la prohibición el Señor a Adán. ¿Qué le ordenó hacer según el verso 17? Dios le había dicho de todo lo que hay en el huerto del Edén, de todos los frutos, de todo lo que hay, puedes alimentarte, puedes comer y puedes disfrutar. Pero le dice en el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahí viene la advertencia, porque el día que comieres, ciertamente ese día morirás. Entonces, esa es la advertencia. Ahí está un árbol, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, el cual él no debía tomar del fruto de ese árbol. Esa fue la advertencia de Dios para Adán en ese momento. Y surge la pregunta entonces, no sé si usted la ha escuchado, yo la he escuchado muchas veces, o quizás nosotros hayamos pensado de esa manera. ¿Por qué razón Dios puso ese árbol? Contenía ese fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué simplemente Él no solamente creó todo así para que Él comiera y no hubiese necesidad de que Él desobedeciera al tener ese árbol? Todos nos hemos hecho esa pregunta, pero hay una respuesta también para eso. Y la razón por la que Dios puso ese árbol ahí en el centro del huerto del Edén es para que Adán y Eva tuviesen la oportunidad de elegir libremente obedecer a Dios, ya que Dios no los había creado como una máquina o como un robot que solamente debían de seguir, así como los juguetes que traen las instrucciones de cómo armar. No, Dios les había dado capacidad para pensar, había puesto de sus atributos en ellos, capacidad de razonar, de obedecer, y libremente ellos podían hacer lo que querían. Recordemos que hasta ese momento ellos no conocían el mal. Así que todo lo que hacían libremente era de manera buena y agradable delante de Dios. Y Dios les da esa oportunidad de elegir obedecerle y hacer el bien. Ellos eran libres de hacer lo que querían, pero no debían de comer de ese fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. Pero no, la razón no es que había algo mágico en el árbol. No había algo mágico en el árbol, sino que simplemente era una prohibición que Dios había proporcionado para ellos, para que pudiesen obedecerlo. Ellos podían demostrar de manera libre la obediencia que tenían hacia Dios. Así que podríamos decir que este árbol pues representaba estos dos conocimientos, ¿verdad? El bien y el mal. Bueno, en algún sentido, Adán y Eva solamente conocían el bien.
quiere decir que al comer de este fruto prohibido o de este fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, sus ojos iban a abrirse y ellos iban a conocer el mal. Ellos solo conocían el bien. O sea, al comer de este fruto, sus ojos se abrirían, su corazón se abriría, su mente se abriría y conocería el hombre el mal por primera vez en su creación. Así que era algo muy, muy determinante para la historia de la humanidad. Y ese fue el acto de desobediencia, lo que abrió los ojos a Adán y Eva al mal. Y por primera vez, no solamente se sintieron avergonzados, sino que experimentaron la maldad y ellos quisieron esconderse de Dios. Por primera vez ellos querían esconderse de Dios, algo que no había pasado, pues disfrutaban de la presencia de Dios y sentían vergüenza también. Y es interesante porque a veces nosotros cuestionamos con otras preguntas que nos hacemos, pero ¿por qué tenemos que cargar las consecuencias de Adán y Eva si no fuimos nosotros los que pecamos? A veces pensamos de esa manera. Incluso en esta naturaleza caída, malvada en la que se encuentra el ser humano, tiende a pensar de esa manera. Pero pensemos por un momento que Adán, siendo perfecto, bueno y no conociendo el mal, ¿cómo pudo él desobedecer la palabra de Dios en esta instrucción? ¿Y qué capacidad o qué perfección mayor tendríamos nosotros al ocupar el lugar de Adán y Eva en el jardín del Edén, que nos hiciese pensar que nosotros sí hubiésemos obedecido la palabra de Dios o la advertencia de Dios de no comer del fruto de ese árbol? ¿Usted cree que usted o yo hubiésemos hecho mejor que Adán y Eva o hubiésemos hecho también el mismo desastre? Porque solo una cosa Dios había pedido. El hombre podía disfrutar de todo lo que quisiera, menos de esta advertencia. Esto es inherente a nuestra naturaleza, ¿verdad? Se nos hace muy conocido de que cuando nosotros decimos, mira, no vayas a hacer esto porque te va a pasar esto. Pero no, allá va el hombre, ahí va la persona a desobedecer la advertencia. Somos expertos en desobedecer las advertencias, porque la rebeldía está en nuestro corazón. Cuando le decimos a los pequeños también que, mire, no haga esto, mire que le va a pasar esto, ¿qué hace el niño? ¿Obedece la advertencia o lo termina haciendo? Eso nos conecta a lo que pasó con Adán y Eva siempre, de que sabemos que hay una advertencia, pero persistimos hasta que quebrantamos y nos hacemos daño al actuar de esa manera. Así que no podemos pensar de que nosotros hubiésemos hecho mejor que Adán o Eva allá en el jardín. Hubiese pasado lo mismo. Porque como dijimos, Dios dio esa libre decisión a ellos para poder obedecerle, pero quebrantaron el mandamiento del Señor. ¿Qué le ordenó? ¿Qué se le ordenó no hacer? Simplemente no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y cuál sería el castigo en ese pasaje del verso 17 que acontecería al desobedecer el mandamiento de Dios? Bueno, que ciertamente morirás, dice. Ahí es donde comienza la muerte física. Dios había creado a Adán y Eva para que viviesen de una manera eterna, compartiesen su gloria, disfrutasen de la creación, de la belleza de la creación, pero a través de la intromisión del pecado todo cambió totalmente. Entró la muerte por un hombre, dice Romanos, que este es Adán, y así fue pasada a todos los hombres, de tal manera que desde Adán hasta nuestros días un hecho acontece a todos los hombres y mujeres que deben de morir, que deben volver al polvo de la tierra donde fueron tomados
y por eso hay sufrimiento. Sufrimos cada vez que muere un ser querido. Mi papá murió hace un poco más de 2 años. Él vivió 98 años, fue bastante tiempo de vida, ¿verdad? Y cuando estábamos ahí en el entierro, pues había paz porque le habíamos disfrutado ese tiempo. También perdí un hermano menor que tenía 13 años, hace ya casi más de 15 años, y fue muy doloroso porque era muy joven. Y así sucesivamente, algunos han perdido bebés recién nacidos, otros incluso no han nacido. Entonces todo esto acontece a todas las familias de la tierra. Estamos perdiendo seres queridos. Un día nosotros vamos a morir también, porque esto es el efecto de la caída en Adán y Eva. Todo cambió, el mundo ya no es el mismo como lo conocimos. Y mencionábamos el jueves anterior que la tierra misma también sufrió las consecuencias de la maldad. Ahora tenemos que sufrir inundaciones, terremotos y todas estas cosas. Así que no debemos minimizar lo que pasó en el Edén y lo que nos sucede hoy en día. Ese fue el castigo, la muerte. No sería solo física, sino también espiritual. Obviamente Adán y Eva no murieron en el instante, vivieron muchos años más, muchos años al origen de la historia bíblica, y los primeros hombres, ellos vivían muchos años que ahora vivimos nosotros. Pero ellos se volverían sensibles también a toda clase de estímulos perversos. Oiga bien, qué triste, ¿verdad? Porque aquello perfecto y bonito en la mente del hombre fue cambiada por estímulos perversos. ¿Sentimos nosotros estímulos perversos día a día? Sí, los sentimos, porque nuestra naturaleza caída está ahí en nosotros. Siempre actuamos algunas veces de manera perversa con nuestros semejantes. Y no solamente eso, sentimos estos estímulos perversos tanto humanos como demoníacos. Hay perversidad demoníaca también. Satanás y sus ángeles caídos influencian a los seres humanos caídos también para usarlos como sus instrumentos de maldad en la raza humana. Y eso lo vemos en el efecto de las muertes, ¿verdad? De las violaciones y cosas tan aberrantes que vemos hoy cada día en las noticias, de que nos quedamos pues asustados de la maldad, de lo demoníaco. Algunos incluso cuando los entrevistan dicen, el demonio me llevó a hacerlo. Pues andaba embriagado o drogado y asesinó a su pareja, incluso otros a su madre, y cosas tan monstruosas que vemos hoy en día. Un pecado lleva a lo otro, ¿verdad? Si consumía drogas fue porque también es un esclavo del pecado. Siempre hay esclavitud en el hombre, y algunos llegan a grados tan demoníacos de perversión. El hombre se vuelve insensible a la persona y a la voluntad de Dios. El hombre se va degradando día con día en su maldad. Algunas veces Dios restringe la maldad en el hombre, porque si él dejase que el hombre fuera abiertamente tal como es en su maldad, el mundo fuera un caos y ya se hubiese destruido hace mucho tiempo. Todavía hay una detención de la gracia de Dios incluso en los malvados, de que no manifiestan totalmente su maldad. En otros manifiestan de una manera más grave, pero el hombre cada día se separa y vive insensible a la persona y la voluntad de Dios. No quieren obedecer a Dios. Las personas no quieren obedecer a Dios. También muchas personas que asisten a congregaciones, a lugares, quieren que Dios complazca sus caprichos y quieren hacer de Dios como el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Queriendo que solamente Él les dé y viven esa vida de Señor, dame, ahora dame esto y lo otro. Entonces, esa no es la manera de acercarse a Dios, y ni siquiera es Dios. Dios no es así. Dios no nos dará
algo que nos haga destruir o para satisfacer nuestros deseos carnales. Debemos conocer a Dios de una manera apropiada, y la manera correcta es hacerlo a través de las Escrituras. Conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo para nosotros. No sé, creo que Miriam tiene una pregunta. Si es así, puede encender su micrófono. No, yo no. Ah, es que mira una manito ahí. No, eso fue cuando yo recién entré al grupo. Ah, ok, está bien, muy bien. Todo claro, todo claro. Sí, sí, gracias. Entonces vemos cómo, estamos viendo cómo esto cambió totalmente la raza humana. Sabemos que Adán y Eva luego tuvieron hijos, Caín y Abel, se le conoce la escritura. Muy pronto ya se había presentado el primer asesinato en la historia de la humanidad, cuando Caín mata a su hermano Abel, todo por una vez más manifestar maldad en su corazón, tener envidia contra su hermano, porque había presentado él lo mejor como una ofrenda ante el altar del Señor. eh, y él pues había dado de quizás menospreciando o no dando lo mejor en su corazón para el Señor. Aquí no estamos hablando obviamente de dinero, ¿verdad? Son textos que utilizan a veces algunos televangelistas para manipular, pero no, esto está hablando acerca de gratitud, de presentar frutos de lo que Dios mismo había dado de la tierra. Entonces, ahí vemos manifestado el primer asesinato cuando Caín mata a Abel, y todo esto que se ha venido agravando, con lo cual vamos a ver y vamos a considerar más adelante con mayor profundidad en los capítulos 6 y 9, donde ya hay un gran incremento de la maldad, donde Dios dice en el capítulo 6 que él vio, dice, la maldad del hombre continuo era, sus pensamientos era hacer el mal, dice, y Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y ahí conocemos esa parte de la historia del diluvio y del arca, y que el exterminio de una gran, bueno, del mundo conocido, de las personas, exceptuando a Noé y su familia, que fueron salvados. Pero ahí en el segundo punto, en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6, encontramos el relato de cómo fue la tentación de Adán y Eva para desobedecer el mandamiento de Dios. Vamos a leer el texto, el verso 1 al 6 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ahí encontramos ese relato que nos muestra, obviamente, esta serpiente es por decirlo así, es un cuerpo que utilizó Satanás para manifestarse y engañar a Eva y a su marido, ¿verdad? Satanás ya había sido destituido del cielo por esa rebelión, por esa maldad de querer ser igual a Dios y de querer ocupar el lugar de Dios. El profeta Isaías en su libro nos habla acerca de cómo fue arrojado Satanás del cielo con la tercera parte
los ángeles, que ahora son demonios. Entonces, a partir de ahí, Satanás libra una batalla infernal por corromper al hombre, que también inició su caída, muy similar a lo que pasó con Satanás, y él está tentando a Eva de esa manera con que él fue tentado, o que su corazón se enorgulleció. Entonces, él está tentando ahí a Eva, y bueno, nos da unos pasajes en Apocalipsis que ahí describe acerca de Satanás cuando es atado en Apocalipsis 12:9, aquel que pervertía las naciones y todo eso. Pero ¿quién era el que estaba obrando en y a través de la serpiente? Ahí mencionamos que era Satanás, ¿verdad? La palabra Satanás significa adversario. Él es el adversario de Dios y también es el adversario de los seres humanos. Y de acuerdo a estos pasajes que están en el verso 4 y 5 del capítulo 3, ¿qué promesa le hizo Satanás a Eva? Imagínense Satanás haciendo promesas, y algo que solamente le correspondía a Dios y que le corresponde. Él está diciendo a Eva, ¿verdad? Después de entrar en esa astucia y acercarse a él sigilosamente en un árbol, él le dice en el 4:5, no moriréis, le dice. ¿Y qué acababa de decir Dios a Adán y Eva? La advertencia fue, moriréis el día que comiereis del fruto de este árbol. Pero Satanás con astucia se acerca y le dice, no, no vas a morir. Está él contradiciendo la palabra de Dios. Está él contradiciendo el mandamiento de Dios. Y él le dice, no, no moriréis, le dice, sino que sabe Dios. O sea, él está poniendo en duda a la mujer acerca de la verdad de Dios. Él está tratando de poner a Dios como que es un Dios muy que no comparte su gloria, es muy egoísta, está tratando de dar a demostrar a Dios como egoísta. Él le dice que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos más bien vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es el mismo pecado de Satanás, ¿verdad? Satanás quiso tomar el lugar de Dios y ahora está llevando a Eva a que pueda experimentar el mismo pecado de él, llevándole a desobedecer a Dios. Entonces él está diciendo, no te preocupes, es mentira, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios es envidioso, es egoísta y no quiere que conozcas el bien y el mal, no quieres que seas Dios. Prácticamente le estaba diciendo que podía ocupar el lugar de Dios. Esa fue la promesa que Satanás estaba haciendo a Eva. Y él desarrolló ese argumento, como mencionamos, distorsiona la palabra de Dios al negar la bondad de Dios. Y también él está haciendo que su mente caiga en dudas de la palabra de Dios. Él negó totalmente la palabra de Dios. Y él dice, no van a morir. Y finalmente él promete a Eva que serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y según el verso 6, ¿cuál fue la respuesta de Eva y su esposa a la tentación de Satanás? A través de la serpiente. Ahí lo vamos a ver en el mismo verso 6. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este punto es muy importante porque esta es la naturaleza de cómo comienza el pecado. Dice que la mujer vio aquel árbol. Quizás ya no le habían puesto atención, ¿verdad? Habían estado alimentándose de los demás árboles del fruto
pero con la astucia de Satanás, dio a la mujer a poner su mirada en el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasó? Ella empezó a observar el árbol y vio que era bueno para comer. Ahí ella empieza a poner en duda el mandamiento de Dios. Y no solamente que era bueno, dice, sino que lo vio agradable. Lo vio agradable a los ojos. Le sedujo la vista este fruto. Y que era no solamente agradable, sino codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría. Y hay un pasaje que está en las cartas del apóstol Juan, que dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y estas son las cosas que el mundo busca. Y por eso el pecado comienza de esa manera. Cuando nosotros pecamos, comienza de una manera progresiva. Primero observamos, primero somos atraídos a la vista, algo nos atrae, luego pasamos a la etapa de que lo vemos agradable, ¿verdad? Lo andamos ahí como qué agradable se ve el pecado. Luego lo codiciamos, es un proceso lo que lleva nuestras acciones pecaminosas. Ya no solamente está en la vista, no solamente queda ahí, sino que ya entra a la mente y al corazón y andamos con ello, que es codiciable, que es atractivo. Y entonces, ¿y qué pasa al final? Al final llega la consumación del pecado. Y el pecado lo que trae es destrucción. En este caso estamos viendo el relato de Adán y Eva, cómo fue la caída. Pero estas cosas nos recuerdan nuestras acciones pecaminosas, de que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y cada acción de pecado lleva a este proceso. Si a alguien le gusta la bebida o está involucrado en brujería o los pecados sexuales como el adulterio, la fornicación, todo lleva un proceso de esto. O sea, no es de un solo, sino que es alimentado, la maldad es alimentada en nuestro interior. Y al final, pues, llegamos a la consumación del pecado. Pero aquello que nos gustaba y nos atraía, al final nos trae tristeza, nos trae destrucción. Muchos hogares son destruidos. Nuestro interior se destruye, nuestra moral se destruye. Los hijos se ven afectados. Esto hablando con aspecto de la sexualidad, ¿verdad? Fuera del orden de Dios. Pero también hay otros aspectos del pecado que nos llevan siempre a estar esclavos de estas cosas. Cada pecado nos esclaviza y no podemos salir de allí. Es lo que pasó con Adán y Eva al comer o al aceptar esta tentación y llevarla a la consumación. Hay otro pasaje en Santiago capítulo 1, verso 14 y 15, dice que nadie debe decir, antes de lo que está escrito ahí, dice, nadie debe decir que Dios está tentando a alguien, ¿verdad? Hay personas que tienen la idea, yo creo que Dios me llevó aquí para que sea tentado, a ver si soy fuerte, a ver si resisto, es una prueba, pero el pasaje dice que no debemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal ni tienta a nadie, dice. Si no, dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cada uno de nosotros es responsable y somos tentados cuando hemos sido llevados y seducidos por nuestras propias pasiones carnales. Y después, cuando la pasión ha concebido o ha dado a luz al pecado, cuando se ha concretado el pecado, entonces esto engendra la muerte. Está hablando de una muerte espiritual. Las personas cada día están
en una oscuridad más terrible, más decadente, más prisioneros. Y algunos incluso han encontrado la muerte física a causa del pecado cuando han sido descubiertas en una acción muy terrible. Esto es lo desastroso del pecado en el hombre. Y ahí en el párrafo 3 nos dice que los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán y Eva se registran en Génesis 3:7. Es triste lo que estamos viendo en el relato bíblico, de cómo esa pareja hermosa, perfecta, que tenían comunión con el Señor y cumplían los roles asignados según las características que Dios había dado al hombre y la mujer, el hombre con su fuerza física y con su característica, la mujer más frágil, pero con muchas características como ayuda idónea del hombre, se complementaban de manera perfecta. Y aquí los vemos desobedeciendo a Dios y escuchando a la voz de Satanás, y vemos la caída del hombre y todo lo que está ocasionando. Y finalmente los resultados de esa desobediencia de Adán y Eva, porque Eva llevó a su marido a que pudiese también participar de esta maldad. En Génesis 3:7 vamos a leer cuáles fueron los resultados de la desobediencia de manera inmediata. En Génesis 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Por primera vez conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice. Por primera vez ellos sintieron vergüenza de andar desnudos, algo que no había sucedido antes. Por la perfección que tenían, por la santidad, no había maldad en ellos, y por primera vez ahí encontramos una vestimenta en el hombre. Hoy todos usamos, ¿verdad?, hermosos trajes, hermosa ropa, incluso algunos usan ropa de marca, como se le llama, ropas muy bonitas. Todos andamos vestidos, ¿verdad?, porque nadie va a salir afuera desnudo. Si alguien viera hoy en día a alguien desnudo, pensaría, este hombre está loco, ¿verdad?, o esta mujer está loca. Para nadie, todo el mundo quiere tapar sus vergüenzas. Pues precisamente las ropas que hoy en día vestimos son un recordatorio de lo que sucedió en el Edén, de que el hombre perdió su santidad, su pureza y toda su bondad en su perfección, y al haber desobedecido y al haber rechazado la palabra de Dios y pecar contra Dios, entonces sus ojos fueron abiertos y él pudo ver su vergüenza. Así que en realidad nuestras ropas son el recordatorio de la vergüenza de haber sido abiertos nuestros ojos, no solamente al bien, sino al mal, porque ya el bien lo conocían, Dios se los había dado, pero ahora conocían el mal, y el mal vendría a gobernar sobre todo en el corazón de los hombres con la caída. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí empezaron ellos a hacer otro tipo de labor. Y esos fueron los resultados inmediatos: la vergüenza y ser abiertos a conocer esta maldad. Este acto de desobediencia de Adán y Eva, al caer de su estado original de justicia a la corrupción moral, ya sus corazones y mentes ya no eran puros, sino que se contaminaron y llenaron de vergüenza. Por eso hicieron estas vestiduras débiles, intentos de esconder su pecado y corrupción. El pecado siempre resulta en miedo y separación de Dios. El hombre pecador huye de la presencia santa de Dios y teme su justo juicio. Cuando usted y yo pecamos, ¿cuál es la primera reacción? Escondernos, esconder y no ser descubiertos.
de las personas, de los seres que amamos. Esa es la primera reacción. Estamos más preocupados por lo que la gente va a decir de nosotros, ¿verdad? Ya ni siquiera es en cuanto a Dios, ¿verdad? Ya ni siquiera piensa en que la ofensa es contra Dios. A esa manera hemos llegado como naturaleza caída, ya preocupándonos más por escondernos de los hombres, de la pareja, de nuestros padres o lo que sea. Ni siquiera estamos pensando ahora de escondernos de Dios. En ese momento ellos habían experimentado esa separación con Dios y lo que hicieron era esconderse de la presencia de Dios porque sentían ya la vergüenza y la maldad de su pecado. Así que, habiendo considerado los resultados inmediatos de la desobediencia de Adán, ahora consideraremos los juicios divinos que cayeron sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre Eva y sobre Adán. Y así rápidamente para irlo concretando, en Génesis 3, 14 al 24 nos habla acerca de ese juicio de Dios para Satanás, la serpiente, para Adán y Eva. Vamos a leer 14, 24. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es lo que hace una serpiente, ¿verdad? No tiene patas. Y le dijo a la mujer, sigue siempre con la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí está esta historia muy triste, muy devastadora, porque aquí fue donde Dios sacó al hombre y a la mujer del jardín del Edén, de aquel lugar perfecto, y a partir de ahí sería todo sufrimiento hasta el día de hoy, hasta que Cristo regrese. Y ahí Dios le dio el juicio a Satanás, porque ahí le dice que iba a tener enemistad entre él y la mujer. El versículo 15 se le conoce como el pequeño evangelio o el protoevangelio, porque ahí estaba dando una profecía acerca de Cristo, que un día nacería de una mujer, de una virgen, daría a luz, dice, al Salvador del mundo, y que esta simiente de la mujer o esta descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, o sea, aplastaría a la cabeza de Satanás, quitándole el dominio sobre aquellos que el Señor llamaría para su salvación. Entonces Jesús, con su advenimiento al mundo, con su ministerio, con su obra, su sacrificio perfecto en la cruz, despojó, dice
Colosenses 2, que despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, dice, un desfile victorioso. Cristo vino a arrebatarle a Satanás el dominio, el imperio que tenía sobre los seres humanos, obviamente refiriéndose a aquellos que habían de creer por medio de su palabra, porque aquellos que todavía siguen el camino de la maldad son seguidores de Satanás y su padre es el diablo, dijo Jesús, ¿verdad? Porque las obras de él hacen ustedes. Entonces ahí se estaba mencionando la profecía del Mesías que vendría, que nacería de una virgen. Vendría así Dios haciéndose hombre para rescatar a la humanidad. Así que siempre habrá una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas hasta el día de hoy. De los descendientes de Caín, que es la simiente del mal, siempre estarían en constante oposición contra los hijos de la luz. Así que ahí vemos también la multiplicación de los dolores, aun cuando da a luz la mujer, y también le dijo que tu deseo será para tu marido. Ahí cambió totalmente también los afectos del hombre y la mujer. El hombre abusaría de su autoridad para someter, es lo que vemos hoy en día, el autoritarismo del hombre, el machismo del hombre sometiendo a la mujer, y por otro lado la mujer peleando por ocupar el lugar del hombre, que lo vemos en el movimiento feminista. Entonces los roles se cambiaron y hay una distorsión total de las familias, incluso ahora los niños en esta misma maldad están siendo guiados a que si el niño quiere ser niña, pues puede hacerlo perfectamente y que alabemos y que celebremos y alabemos estas cosas. De esta manera ha degradado el pecado al hombre en estos tiempos. Y estas son las consecuencias de las que está sufriendo este mundo caído. Así que esa fue la maldición que cayó también sobre la tierra. Ya espinos y cardos te producirá, ya el hombre trabajaría y sudaría para todo esto. Esas son nuestras preocupaciones ahora, ¿verdad? Tenemos que buscar, esforzarnos para traer alimento a nuestra casa. El trabajo no es malo, obviamente, ¿verdad? Pero no fue como Dios lo había planeado para nosotros. Y todas estas cosas tristes que bueno, ahora nos toca enfrentar como parte de esa raza descendiente de Adán y Eva. Pero esas son las buenas noticias, ¿verdad? De que lo mencionamos, de que Romanos también nos habla de que así como el primer Adán, este Adán del huerto del Edén, por su desobediencia trajo la muerte, el sufrimiento. Este segundo Adán prometido aquí en el verso 15 del capítulo 3 de Génesis, esta simiente bendita que vendría a salvarnos, a redimirnos y a librarnos de la ira de Dios, de la condenación, para que nuevamente Dios nos diera un nuevo corazón para obedecer sus mandamientos, obedecer su ley. Claro, no de manera perfecta como fue Adán antes de la caída, pero porque siempre seguimos luchando con la naturaleza pecaminosa, pero Él ya nos perdonó, ya nos salvó por medio de su obra y ahora estamos camino a ese lugar perfecto que Dios tiene preparado. Jesús dijo que Él se iría y que nos enviaría un consolador cuando estaba hablando en Juan 14 o 16, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Era necesario que se fuese a Él a preparar morada, dice. Y les decía a sus discípulos que yo quiero que donde yo esté, ustedes estén, dice. Porque el Señor nos dará herencia juntamente con su Hijo. Y esa es la promesa grandiosa del Evangelio, que estamos en esta tierra sujeta a maldición, que libramos una lucha constante contra el pecado, pero que a través de su Hijo, a todo aquel que en Él cree, puede tener una fe que persevera, una victoria asegurada en Cristo. Y esa es una esperanza gloriosa del Evangelio.
No sé si en esta noche alguien tiene una pregunta, un comentario que hacer sobre el estudio para ir finalizando. Un comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Todo bien por mi parte. Okay. Estuvieron aprendiendo entonces sobre el tema, ¿verdad? Claro que sí, muy Sí. ameno. Sí, excelente. Ese es el propósito de que, aunque esta herida que es abierta cada jueves que estudiamos, cuán necesaria es para comprender toda esta naturaleza que heredamos y que estamos todavía aquí sufriendo las consecuencias, pero nos apunta a un Salvador, a Cristo nuestro Redentor, en el cual hay salvación y perdón de pecados. Él puede perdonar nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros, por medio de su sangre, porque Él murió hace más de 2000 años y su sacrificio es efectivo para todos aquellos que creen en Él y se arrepienten. Esa es la buena noticia y es lo que siempre debemos estar mencionando, que todo pecador, no importa la gravedad de su pecado, debe reconocer, obviamente, ¿verdad? Por la convicción del Espíritu Santo, venir a Cristo y por fe creer en su sacrificio perfecto, y Él le salvará y le dará una nueva vida. Oremos en esta noche. Padre, te alabamos por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque puedo ser el instrumento por el cual tu palabra es anunciada, Señor, sin añadirle, sin quitarle. Es tu palabra hablando, Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, tú estás hablando, Señor, porque tú te has revelado en las Escrituras, Señor, para que te conozcamos, Señor, para que nosotros sepamos acerca, Señor, de los aspectos importantes en cuanto a nuestra condición, Señor, de maldad y condenado, Señor, pero que en ti hay salvación, Señor. Y tu palabra también trae esperanza, Señor, al que no la tiene, Señor. Y tú levantas al caído, Señor. Y tu palabra es esa ancla a nuestra alma en la cual estamos seguros, Señor, atentos a ella. Gracias te doy por esta hermosa noche, por haber compartido, Señor, con estas hermosas personas, Señor. Bendícelas en gran manera y que tu palabra penetre a lo profundo del corazón y la mente. Y tú hagas esa obra, Señor, de cada día perfeccionarnos, santificarnos, Señor, para vivir agradándote a ti, Señor. Te alabamos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar ahí ese tiempo, esta hora conectados, y estamos orando por sus vidas durante la semana y ahí tratamos de compartir los versículos, algunas cosas que puedan serle de utilidad para provecho de su alma. Así que es una bendición para mí estar cada jueves con ustedes. Muchas gracias, Noé. Y hoy casi no estuve muy activa escuchando todo lo que, porque estaba en la otra reunión, pero es bueno que usted nos manda siempre la retroalimentación. Entonces es bonito porque podemos leerlo por la semana. Y Sí. eso me ha gustado bastante, porque ya que ahorita no estuve casi solo la última media hora, creo, porque sí estaba en la otra reunión del banco. Muy bien, Entonces, sí. sí, es bueno porque yo me pongo a leer entre la semana y uno Sí. ya va con el conocimiento de lo que se perdió, en que sea. Así es, excelente. Bueno, qué bendición. Sí. Sí, gracias. Bueno, cualquier cosa pueden escribirme, con gusto yo les puedo atender ahí. También si tienen peticiones de oración, nos las pueden hacer llegar, ya sea con mi esposa o con mi persona, y nosotros estamos orando durante la semana. El Señor les bendiga. Buenas noches.
Buenas Bendiciones. noches, igual para usted. Bueno, buenas noches. Bye.